Quiero compartir con ustedes la siguiente lámina, donde vamos a poder ver y empezar a hablar de las pruebas PCR. Las pruebas tipo PCR, mantengo algo que hemos dicho desde nuestra primera aparición pública hace más de 4 meses. Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina. De toda América Latina, para no decir el mundo, desde Canadá hasta la Patagonia, nuestro país, la potencia petrolera de América Latina y de las más grandes reservas petroleras del mundo, es el país que menos pruebas hace. Pueden ver en la lámina cómo si hacemos un comparativo con el número de laboratorios que hacen pruebas en la región. Chile tiene 113 laboratorios disponibles para hacer pruebas PCR. Nuestra vecina Colombia tiene 106 laboratorios disponibles para hacer pruebas PCR. Argentina, 81. Ecuador, 21. Perú, 19. Listos, haciendo pruebas, evaluando, dando resultados, entregando resultados en 24 en 48 horas. Hoy debo decirles que en el Delta Macuro, nuevamente, hay 720 venezolanos que tienen 16 días esperando la prueba PCR. No han llegado, no hay respuesta. No saben si se procesaron, no saben si están enfermos, no saben qué hacer. Y casos como el del Delta Macuro son extrapolables a todos los estados de nuestro país. Pasa lo mismo en el estado de Anzoátegui, donde hoy hay venezolanos que llevan 18 días esperando el resultado de su prueba tipo PCR. Algunos con complicaciones médicas, otros hospitalizados, otros en sus casas, otros en refugio, esperando si llega el resultado de la prueba PCR, que insisto, llevan 18 días esperándola en el estado de Anzoátegui y 720 venezolanos llevan 15 días esperándolo en el Delta Macuro. Y aquí otra gran reflexión. Nicolás Maduro no entiende, en su afán de mentir, en su afán de ser improvisado, que porque él oculte la información, manipule las pruebas, no permita más laboratorios para hacer pruebas tipo PCR, no va a parar el virus. No es la mentira lo que va a salvar vidas. Nicolás Maduro tiene que entender que no es la mentira, las decisiones populistas y el miedo, los grupos parapoliciales, el SEBIN, el FAI, los colectivos, los que van a detener la pandemia o a salvar vidas. A nivel mundial, la estrategia que ha funcionado es la masificación de las pruebas. Es que todo el mundo tenga acceso a la prueba tipo PCR. Es que usted pueda saber cuándo puede transmitir y cuándo no puede transmitir el virus. Es que usted pueda decir hoy, si me hacen una prueba y me dan el resultado mañana, saber yo decir y explicar con quién estuve en contacto. Yo puedo levantar un teléfono y decir, epa, ya estuve contigo. ¿Cómo estás? Yo tengo COVID, tienes que aislarte y detener la cadena de contagio. ¿Cómo le pedimos eso a un venezolano que lo haga si aquí hay 720 en el Delta esperando un resultado? Si en Caracas debes esperar de 10 a 12 días. Si tú dices, tengo fiebre, me siento mal y te cae el SEBIN o el FAI y te llevan a un refugio como si estuvieses detenido o preso. Y Nicolás Maduro, en su impericia, sigue teniendo a Venezuela como el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Ahí está la comparación vergonzosa con la región. Les recuerdo, Argentina 81, Colombia 106, Chile 113, Ecuador 21, laboratorios en sus países listos para hacer PCR. En Venezuela, 2. En nuestro país solamente hay 2 lugares, 2 laboratorios haciendo pruebas PCR, todas controladas por la dictadura, todas con manipulación de la información, y vale destacar que cuando llega el lote de pruebas del alto gobierno se para todo. Se paraliza todo el proceso de batería de pruebas porque hay que procesar las pruebas de las fiestas, de los familiares, de la fiesta de los grupos, del testaferro que acaba de llegar de viaje o del que acaba de anunciar por Twitter, porque les encanta anunciar por Twitter que tienen COVID, como si fuera una gran noticia, como si no hubiese miles de venezolanos en su casa sufriendo. Pero sí hay una diferencia. Cuando ellos anuncian por Twitter que tienen COVID, saben que tienen el hospitalito de Fuerte Tiuna o toda la disposición de la dictadura para salvar su vida. Cuando un venezolano tiene miedo de tener COVID, sabe que no hay hospitales, que no hay terapia intensiva, que no hay medicamentos, que no hay ambulancia. Y ahí está la diferencia más clara del anuncio rimbombante de COVID en un miembro de la dictadura y del anuncio temeroso y doloroso de un venezolano en su casa cuando tiene COVID-19. Que son las cosas que debemos transmitir, entender y sin duda buscarle una solución. Si vamos a la siguiente lámina y nos ayuda el equipo con la siguiente lámina, lamento a las personas que están en las redes, luego les compartimos las láminas, también las estamos colocando en tiempo real en nuestras redes sociales, y vamos a hablar del porcentaje de ocupación. A nivel nacional tenemos 62% de nuestras emergencias ya ocupadas y 61% de nuestras terapias intensivas ya ocupadas. Es decir, ya se superó más de la mitad
de la ocupación de terapias intensivas. Esto es una tendencia que viene creciendo sostenidamente, que se ha duplicado desde hace un mes, lo cual denota el incremento de casos y el impacto hospitalario que ha tenido el número de casos o el incremento de casos en nuestro país. En la siguiente lámina van a poder ver en este momento lo que sería un mapa de nuestro país, viendo en color rojo los estados que están más colapsados, el oriente, el sur y oriente de Venezuela, un colapso total. Debo agregar que no hay pruebas rápidas, que como lo decían del Tamacuro y en Anzoátegui y en Bolívar, 15, 18 y 20 días, o muchas veces ni siquiera llega el resultado de la prueba. El estado Apure, otro estado que se está y se va complicando, y ahí pueden tener en los medios de comunicación un mapa real, actualizado en la mañana del día de hoy, con lo que es la capacidad hospitalaria de nuestro país. En la siguiente lámina, y probablemente esta lámina es muy significativa para nosotros porque es lo que sería la ciudad capital, la capital de la República. Caracas, que es la ciudad con mayor oferta hospitalaria del país. Caracas, que tiene más de 5 hospitales universitarios tipo 4, todos con sedes de posgrado de nuestra Universidad Central de Venezuela. Vean su capacidad en este momento. Hospital Vargas de Caracas al 100%, Hospital Universitario de Caracas al 85%, Hospital Magallanes de Catia 88%, Hospital Miguel Pérez Carreño al 100%, Hospital Pérez de León 2, la populosa parroquia de Petare al 90%, Victorino Santaella en Los Teques 67% y el Hospital Domingo Luciani 100%. Ese es el porcentaje de ocupación de las emergencias para atención del COVID en la ciudad capital. Y les pido o hago énfasis en esta información no por un tema centralista, sino por un tema de que Caracas es la ciudad con mayor oferta hospitalaria, sin contar el sector privado. Imaginemos estas mismas cifras o esta misma data en Apure, en Cojedes, en Monagas, en estados con menor capacidad de oferta hospitalaria y en estados con menor capacidad de atención hospitalaria, con menor concentración de equipos médicos y de camas de terapia intensiva. Esta es una imagen en la capital de la República. Aquí donde van los venezolanos, insisto, de verdad. Aquí van los venezolanos que no tienen acceso al hospitalito de Fuerte Tiuna, que no tienen acceso a que le monten una terapia intensiva en su casa. Es aquí, es a los grandes hospitales, a los que tienen años salvando vidas y que hoy se encuentran colapsados. Vuelvo a poner el ejemplo porque es parte de las propuestas y es parte de lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos el ejercicio pleno del poder dentro de Venezuela, y es lo que no ha hecho la dictadura en 22 semanas. Con la plata y el negocio que armó Nicolás Maduro con su socio en el poliedro, con el señor reggaetonero, nosotros pudiéramos tener 3 poliedros de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas. Es decir, hoy pudiésemos tener 800 camas al servicio de los venezolanos en solo un hospital de la capital. Si hiciéramos lo mismo con el resto de los grandes hospitales tipo 4 de la capital, pudiéramos tener incluso uno de esos hospitales a disposición del oriente del país, del estado Anzoátegui, del Tamacuro, del estado Bolívar. Tendríamos un incremento de más del 1000% de las camas disponibles solamente en la ciudad de Caracas para atender la Gran Caracas y varios estados de Venezuela. Estuviesen instalándose 1000 a 1500 ventiladores de terapia intensivas para podernos decir y garantizar hay 1500 camas de terapia intensiva. No las que hoy tiene la dictadura, las que no ha aumentado ni una desde hace 22 semanas, que son 146. Pudiera usted estar en su casa diciendo, yo no voy al hospitalito de Fuerte Tiuna, porque no soy amigo de algún ministro de la dictadura, pero voy al Hospital Universitario de Caracas, donde hay 200 camas de terapia intensiva. Voy al Hospital Vargas de Caracas. Voy a mis hospitales de siempre, donde probablemente ya tengo una historia, pero porque ahí se lograron montar 1500 ventiladores en Caracas y en todos los estados del país. Y esta es la gran diferencia entre lo que estaríamos haciendo nosotros si tuviésemos el uso y el ejercicio pleno del poder y de lo que ha hecho la dictadura improvisando en estas 22 semanas, y además con imágenes que quedarán para la historia de un nuevo negocio de Nicolás Maduro con su socio, el señor reggaetonero del poliedro de Caracas. Dinero mal invertido. Dinero en medio de una tragedia para un negocio, para que se compren un yate nuevo, para que importen unas nuevas camionetas como la que les detuvieron hace algunas semanas en Estados Unidos, en vez de tenerlos en ventiladores de terapia intensiva, en vez de tenerlos en camas que puedan traducirse en salvar vidas para los venezolanos. En la siguiente lámina vamos a poder ver en esta oportunidad
lo que sería la ocupación a nivel nacional. No sé si tenemos problemas con la lámina, pero vamos a poder ver lo que sería la ocupación de las terapias intensivas a nivel nacional. Ahí nuevamente pueden ver en color rojo lo que sería lo más grave. Algunos estados del país que aún no tienen gravedad ni colapso en las terapias intensivas, afortunadamente, pero en color rojo los periodistas, y luego se las compartimos por las redes sociales. Insisto, ya estamos colocándola en el Twitter. Van a poder ver estas imágenes con información oficial en torno a lo que es el colapso y la ocupación de las terapias intensivas. En este caso pueden ver en color rojo el incremento o el colapso de unas camas de terapia intensiva. Insisto, sigue agravándose en este momento la Gran Caracas y el oriente del país. La siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es el número real de fallecidos. Hay un subregistro por parte de la dictadura intencional. Nicolás Maduro, en su afán de mentir, su afán de ser un improvisado, de no asumir una responsabilidad de nada, porque hoy Nicolás Maduro no asume responsabilidad absolutamente nada, manipula la información tan sensible como lo es la de la tasa de mortalidad y la de nuestros venezolanos que han perdido su vida o han perdido la batalla contra el COVID-19. Acá pueden ver el número total de fallecidos, si sumamos lo que anuncia la dictadura, que en este caso son 215 fallecidos, y sumo lo que nosotros hemos podido confirmar con nuestro monitoreo médico, con historias clínicas, con pruebas PCR, pruebas rápidas positivas, incluso con pruebas post-mortem positivas, el número real y doloroso para que nos lleve a la reflexión de fallecidos en Venezuela es de 439. 439 venezolanos que han perdido su vida, que es el doble, es más del doble de lo que ha anunciado la dictadura. Es decir, la gran verdad hoy, lo que miente y manipula Nicolás Maduro es que hoy hay más del doble de fallecidos de lo que ha anunciado la dictadura. Con una decisión descarada, desalmada, de no reconocer la gravedad del asunto, de obviar el dolor y el sufrimiento de que perdió la batalla contra el COVID-19, y con una razón sencilla, dramática pero sencilla. Muchos de estos venezolanos perdieron su vida porque no hubo cómo luchar contra el COVID-19. No fue que se perdió la batalla, es que ni siquiera hubo cómo luchar contra el virus, porque no hubo una terapia, porque no hubo una ambulancia, por favor. Y en muchos de estos venezolanos que hoy no quiere reconocer Nicolás Maduro, es porque no tienen acceso al hospitalito de Fuerte Tiuna, pero es porque ni siquiera pudieron luchar. Es que ni siquiera su familia pudo tener la esperanza de que estaba luchando para derrotar el virus. Es que no se le pudo atender. Es que la improvisación y el desastre de Nicolás Maduro hizo que no se le pudiera atender, que no le diera la herramienta a un venezolano de luchar. De creer y pedirle al doctor José Gregorio Hernández, de pedirle a Dios para luchar y derrotar al COVID, que no pudieron, no tuvieron esa oportunidad, no pudieron ni siquiera luchar porque no hubo cómo atenderlo en un hospital. Hoy la verdad es que hay más del doble de lo que anuncia la dictadura de fallecidos en nuestro país. Y si vamos a la tasa de letalidad, la tasa de letalidad con este número en Venezuela sería 1.7. Para que tengan una idea, la tasa de letalidad de esta enfermedad en nuestro vecino Colombia es de 3, una tasa promedio en la región. En toda América Latina oscila entre 3 a 6 la tasa de letalidad. Y esto nada más nos indica, no es que los venezolanos tienen un buen sistema de salud, no es que los venezolanos tienen un virus distinto, no es que los venezolanos tienen algún beneficio, es que tenemos un subregistro de fallecidos y probablemente esta tasa de letalidad o este número de la ecuación matemática nos da 1.7 por el subregistro de fallecidos. Es decir, que probablemente haya mucho más venezolanos infectados y mucho más venezolanos, como realmente lo es, que están con COVID-19 y que han perdido su vida, que no están dentro de la data oficial por la baja tasa de letalidad que hoy representa y que tiene Venezuela, siendo de las más bajas de la región, entendiendo que todavía estamos por venir peores momentos del COVID-19 con el aumento de la tasa de contagio. En la siguiente lámina quiero compartir con ustedes lo que es una data que también venimos desde el día cero denunciando y alarmando, que es el número de personal de salud que ha perdido su vida. Para la fecha, ya estamos hablando de 58 profesionales del área de la salud, médicos, paramédicos, enfermeras y todo el personal de salud que hoy tiene 58 colegas, 58 venezolanos, 58 miembros del personal de salud menos, que no están en un hospital ni van a estar en nuestro hospital con una bata blanca. Eso viene a dar 26% de mortalidad, 26% de los fallecidos son miembros del personal de salud, y con una razón, que es que no tienen equipo de protección, es que no tienen equipo personal de protección, es que no tienen agua en nuestros hospitales, que a Nicolás Maduro le importa poco el sistema de salud y los médicos venezolanos, que le importa cuando le pasa algo, se habla de algún médico cubano, pero desprecia la medicina venezolana. Por esto, la buena noticia es que ya se ha llevado material de protección,
a 31 hospitales de Venezuela y queda mucho por hacer para proteger al capital humano de nuestros hospitales y a quien está ahí en la primera línea de batalla viviendo la angustia de no tener cómo curar o cómo atender a los pacientes con COVID-19. Debo recordarles también, como lo decíamos en la rueda de prensa pasada, que este 26% es la tasa más alta de mortalidad en toda la región. La tasa más alta hoy comparada con nosotros la tiene Ecuador y es de 1.6. Es decir, estamos muchísimo, 1000 veces más por encima en la tasa de mortalidad en el sector salud y más dramático porque demuestra aceleradamente cómo se está comportando la enfermedad es que desde la última vez que nos encontramos por las redes sociales y con los medios de comunicación personal de salud por día, desde el lunes de la semana pasada hasta hoy, hemos perdido 3 miembros del equipo de salud diarios, 21 en tan solo una semana. En este momento pedimos su solidaridad y oraciones por los colegas médicos que se encuentran enfermos, algunos casos graves en el Hospital Luis Racetti y el Estado Anzoátegui, luchando para salvar su vida en este momento en el Estado Anzoátegui, algunos casos graves en la ciudad capital y en otros estados del país de miembros del equipo de salud que se encuentran hoy complicados con COVID-19 y la reflexión con este tema. Nicolás Maduro desprecia la medicina venezolana, Nicolás Maduro desprecia a quienes atienden a los venezolanos, Nicolás Maduro sigue improvisando y la reflexión, si no hay guantes, si no hay mascarilla, si no hay tratamiento, si no hay rayos X, si no hay terapia intensiva, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin médico? Si no hay médico, si no hay enfermera, si no hay benalista, si no hay quien esté ahí en nuestro hospital salvando vidas y atendiendo a los venezolanos en un momento tan difícil y tan oscuro como el que estamos viviendo.